Hola colegas, bienvenidos a esta conferencia que trata sobre la misión de la Iglesia en tiempos de crisis. Espero poder contribuir con ustedes algunos elementos y algunos recursos que puedan ser de utilidad para este tiempo difícil, duro y para el cual en el cual algunos piensan o han llegado a pensar que es un gran obstáculo para cumplir la misión de la Iglesia. En lo personal no lo creo, pero pienso que puedo hacer una contribución al respecto y pretendo hacer varias cosas en esta oportunidad pensando en esa temática. He escuchado la conferencia de nuestro colega y amigo Jorge Eliezer Navarrete, muy interesante, asociada a la situación que vive Venezuela, otra realidad que junto con la pandemia genera una tremenda complicación para realizar nuestro trabajo como siervos, como líderes, como mensajeros del reino de Dios. ¿Será un obstáculo? ¿Será un problema? Pues revisaremos eso. Antes quiero hacer algunas aproximaciones que pueden sernos de utilidad a la hora de interpretar o abordar un texto de la Biblia para estudiarlo. Permítame mostrarle algunas cosas. Estaré haciendo referencia a la Biblia como literatura, es decir, una revisión general sobre los géneros que encontramos en ella. Usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, ya hablaremos de eso. También presentaré algunas recomendaciones a quienes se aproximan a las Escrituras para estudiarla o interpretarla. Si hacemos una revisión de géneros, es necesario también ajustarla a el estilo o la característica del libro o el texto que estamos estudiando. Voy a justificarlo. O sea, ¿por qué planteo eso? ¿Por qué le animo a hacer una revisión literaria de las Escrituras? Asimismo, voy a mostrar o voy a compartir con ustedes la metodología que he utilizado para aproximarme a este texto que está basado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 hasta el versículo 11. Tome nota sobre eso porque es el texto en el que vamos a trabajar. Y también no puedo pasar por alto el hacer alguna aclaratoria al respecto que despeje algún interrogante o alguna pregunta incómoda dentro de mi conferencia en esta noche o la reflexión que voy a hacer. Ok, pensemos sobre la Biblia como literatura. ¿Por qué menciono la Biblia como literatura? Porque como libro, más que libro, una gran biblioteca, la Biblia responde a varios géneros dentro de la literatura. Y para ello, permítame leerle algo que puede sernos de utilidad. A algunas personas les es difícil acercarse a estudiar la Biblia siguiendo procedimientos hermenéuticos naturales que se usan para estudiar cualquier libro. Voy a pensar sanamente. Esto me parece que se hace más por ignorancia que por un asunto intencional. La Biblia es una enorme biblioteca y sus libros se desarrollan dentro de diversos géneros literarios que no podemos ignorar. El género literario, en cuanto a su definición, es cada una de las clases o categorías en las que se pueden clasificar las obras de acuerdo a sus características. Es un tema amplio. Por ejemplo, en la antigüedad, Aristóteles reconoció 3 grandes géneros literarios. El género épico, el que se conoce hoy como el género narrativo. El segundo fue el género lírico y el tercero el género dramático. Estos conjuntos, a su vez, pueden diferenciarse a base de numerosos subgéneros.
Por ejemplo, la novela, el cuento, la oda, el soneto, el ensayo, la crónica, etc. Es muy importante, pues nos permite conocer a fondo elementos como el estilo particular del autor, estructura y forma del texto, contexto de la escritura, pero también el objetivo o los objetivos que persigue un autor o autores. ¿Se cumple esto en la Biblia? Por supuesto que se cumple. Por un momento observe la tabla que tiene en pantalla, revísela bien. Y habrá contemplado allí dos columnas. Hablamos de género en la primera y en la siguiente columna los libros que integran o que forman parte de esa característica o estilo particular de literatura. Ok, en fin, no podemos ignorar que la Biblia es un registro histórico de Dios lidiando con la humanidad. Los autores que Dios usó sencillamente escribieron dentro de diversos géneros literarios y quienes estudian, interpretan y enseñan las escrituras no deben ignorarlo. Imagino lo que pudieron sentir cuando nuestro amigo Jorge Eliezer Navarrete usó dos recursos para hacer sus planteamientos sobre la Biblia. El recurso conocido como la diacronía y la sincronía. Eso es posible si conocemos un poco sobre literatura. Y la Biblia no escapa a ese procedimiento y las hermenéuticas tampoco lo desconocen. Ok, permítame hacer algunas recomendaciones a los que se aproximan al estudio de la escritura pensando en la Biblia como literatura y luego tomando el libro de Hechos para nuestro estudio en esta oportunidad. Lo primero que pienso que debe hacerse, recomiendo que debiera hacerse, es determinar primeramente el género del escrito o el objeto de nuestro estudio, ya sea texto bíblico o ya sea libro. Hacer una observación e interpretación particular del texto o libro objeto de estudio. Es tratar inicialmente con el pasaje que se está estudiando. No es tener varios pasajes a la vez y tratar de tener una conclusión al respecto, sin antes no haber analizado cuál es su estilo, a qué género literario realmente pertenece, si es poesía, si es profecía, si es historia, si es una narrativa, etc. Porque ello nos ayudará a la hora de interpretarlo. ¿Qué metodología he utilizado para nuestro estudio o nuestra análisis de Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el verso 11? Estoy consciente del género literario de este libro. Es histórico, es narrativo. Por ello, utilicé una herramienta que puede ayudarles también a la hora de acercarse de forma sencilla al texto. Hablo de la metodología inductiva. La mayoría de ustedes la conocen. Si ignoran esta herramienta, este recurso para el estudio, pues hay hombres especializados en el país que pueden ayudarle al respecto. Vale la pena revisarla de esa forma. En la práctica, pues de alguna manera he creído conveniente utilizar ese recurso que puede ilustrarnos un proceso de estudio de la palabra. ¿Qué pretendo con esto? Bueno, en primera instancia, que al final hayan observado un procedimiento sencillo de estudio e interpretación del texto respetando el género literario. Pero también demostrar que algunas narrativas contienen desafíos doctrinales y hasta estratégicos que son válidos en cualquier circunstancia. Y por último, que ninguna crisis ni situación impide el desarrollo de nuestra misión como cristianos e iglesia. Pues nuestra misión es una misión integral y sobrenatural. Pueden cambiar las formas, pero no su contenido y objeto
esencial. Una aclaratoria que quiero hacer al respecto. Como expositor, no pretendo haber agotado el tema en esta disertación, ni lo presento como una interpretación final. Sencillamente hago una aproximación al texto y sigo un proceso en 3 partes específicamente. ¿Qué dice el texto? En segundo lugar, ¿qué significa o qué pretendió el escritor enseñar con lo que allí describe? Y en tercer lugar, ¿cómo nosotros podemos en la actualidad tener una aplicación, asumir recursos, desafíos que desde el texto hay para nosotros de forma pertinente en estos tiempos también? Y más, hablando en estos tiempos de crisis. ¿Incidirá en la misión de la iglesia? Bueno, es importante que vayamos al texto por un momento. Si usted tiene su Biblia allí, los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó: El Padre es el único quien tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no le corresponde saberlo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Estando todavía con la vista fija en el cielo, 2 hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y le dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. Qué tremendo texto. Como le dije anteriormente, trabajaremos en este pasaje con estas 3 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa o qué quiso decir el autor con lo que escribió, con el relato que hizo? Pero también cómo nosotros hoy en la actualidad podemos percibir, recibir enseñanzas desde ese mismo pasaje. Me encuentro en una ocasión con un pastor y está desesperado, está angustiado y le pregunto: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan sudoroso y se ve tu cara tan tensa? Y me dice: ¿sabes? Es que con esta pandemia, con esta cuarentena, yo anhelo que el templo se abra para que la gente venga, la gente se acerque y poder predicar la palabra. Pareciera ser que para algunos esta circunstancia es un gran impedimento para continuar con el trabajo, con el servicio, la atención a las personas y desarrollar la misión. El texto que vamos a estudiar nos muestra todo lo contrario. No necesitamos una estructura física para continuar nuestro trabajo. Es necesaria, es útil, pero podemos trabajar con instalaciones o sin instalaciones. Lo demuestra Jesucristo acá, lo dice el doctor Lucas, vamos a revisarlo. Por ejemplo, ¿qué enseña el texto? ¿O qué dice el texto particularmente? Yo puedo ver 4 cosas, solo las voy a mencionar. La primera, una pregunta interesante, la que hacen los apóstoles a Jesucristo en ese momento. La segunda, una respuesta que reubica, la respuesta que Cristo da a los discípulos en el instante en que hacen la pregunta. En tercer lugar, una misión que cumplir. Y en cuarto lugar, una esperanza mayor. Ya tenemos claro lo que el texto plantea,
lo que el texto dice. No hemos interpretado. Sencillamente hemos hecho una pequeña observación del pasaje, una pequeña revisión de su contenido general. En segundo lugar, revisemos su significado. ¿Qué quiso decir el autor con lo que escribió? ¿Qué contiene este relato para nosotros en el momento? Ok. En primer lugar, vale la pena resaltar que existen preocupaciones o necesidades que en ocasiones están por encima de las instrucciones. ¿Por qué lo interpreto de esa forma? En los textos anteriores, Jesucristo le está planteando a los discípulos el esperar porque la promesa llegará a ellos. Las promesas será evidente en sus vidas. Sin embargo, en medio de esa reunión, esa conversación, de repente los apóstoles le preguntan a Jesús si va a restaurar el reino en ese momento. ¿Estarían escuchando la enseñanza que Jesucristo le estaba compartiendo? La ratificación de la promesa que ya él había planteado en ocasiones anteriores. Bueno, como dijo Cristo en alguna ocasión, en donde esté tu riqueza, estará tu corazón. Aquí esto se convertía en la carga, en la preocupación por parte de los discípulos. Pero hay una razón desde mi punto de vista mayor. Están hablando con el Cristo resucitado. El Cristo resucitado, poderoso, que puede en esta ocasión restaurar el reino antes de partir. Esa es la carga que ellos tienen. Como algunas personas con este tiempo de pandemia. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a acabar? Y la ansiedad, la falta de control con respecto a las cosas, causa una tremenda preocupación. Hay un segundo detalle de ese pasaje que podemos interpretar. Es la reubicación. ¿Qué quiero decir con eso? Jesucristo le muestra a los apóstoles una respuesta que no los humilla, que no los maltrata, sencillamente los orienta, los reubica. Con algo como esto. El control del tiempo y de las cosas está en las manos de Dios. ¿Cómo les responde Jesús? No les toca a ustedes conocer los tiempos. No les toca a ustedes conocer el tiempo en el cual Dios ha determinado el cumplimiento de las cosas. En otras palabras, quien tiene el control de todo es Dios. Eso me permite recordar un poco sobre la disertación de Jorge en la ocasión anterior, cuando dijo que la situación que vive Venezuela no escapa del control de Dios, no escapa de la obra de Dios en estos tiempos. Es duro verlo de esa forma, verlo de esa manera, porque podemos pensar otra cosa. Mas, sin embargo, esa situación que vive el país ahora, que vive Latinoamérica, que vive el mundo, no escapa del control de Dios. Esta respuesta de Jesucristo los reubicó, les colocó en el lugar que debían estar y sencillamente la preocupación debía ser controlada, en este caso, confiando en la poderosa obra del Señor. Pero en tercer lugar, hay otro planteamiento por parte de Cristo, en este caso, en donde debe concentrarse la atención. Hay una misión que cumplir, vamos a decirlo de esta manera. Hay una enorme tarea que cumplir y es allí en donde se debe poner la mirada y la atención. Hay una palabrita allí, muy sencilla, pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Ese pero allí rompe con la enseñanza anterior para decirles ahora en dónde deben concentrar su atención. Muchas veces las preocupaciones, las cargas, las necesidades, las carencias hacen que desviemos la atención de lo importante. Cristo no quiere que se desvíen, quieren que se ubique y en tercer lugar le plantea una tarea sobrenatural, una tarea muy especial, muy particular. Cuando digo que es una tarea sobrenatural es porque esta requiere del poder de la intervención de Dios, pero en esta ocasión a través de la obra del Espíritu Santo. Ustedes serán embestidos
serán empoderados, serán llenos del Espíritu Santo, entonces me serán testigos. ¡Qué interesante! Es una tarea sobrenatural que requiere fuerza, poder y presencia sobrenatural. En este caso, de la hermosa y agradable presencia del Espíritu de Dios. ¡Qué bello! ¡Qué bueno! ¡Qué esperanzador! Tanto para ellos en aquella época, no puedo ignorarlo para nosotros en la actualidad. Pero esta tarea, además de una tarea sobrenatural y que requiere la intervención de Dios, es una misión vivencial. Cuando Jesucristo dice, me serán testigos, se puede tomar referencia o interpretar desde la definición jurídica. Un testigo es una persona que está en condiciones de testimoniar, de exponer, explicar un evento, un hecho en el cual estuvo presente. No se lo contó a alguien, lo vivió, lo vio. Por ejemplo, como Juan cuando escribe en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos. Pablo hace referencia de forma directa que él pudo palpar, él pudo ver, él pudo oír personalmente a Jesucristo, es testigo de lo que él hizo. Cuando Cristo utiliza esta palabra, hace referencia a ello. En otras palabras, la misión, la tarea es vivencial. Ellos sencillamente tienen la experiencia de haber estado con Jesús, conocieron sus enseñanzas, pueden compartirla, pueden de alguna manera reproducirla en otras personas de la misma manera como Cristo lo hizo con ellos. Pero la palabra testigos también nos da una tercera característica de esa misión. Es sacrificial. Porque el origen de esta palabra o su concepción original se puede definir en español como mártire o martirio o mártir. Que eso quede claro para nosotros. La misión en este mundo es una tarea riesgosa. Acabo de leer un artículo sobre un pastor que por compartir la palabra en Siria fue ahorcado. Él no es el único. A través de toda la historia de la humanidad hemos visto la muerte de miles y miles de seguidores de Jesucristo. El libro de Hechos tiene un relato muy particular con la muerte de Esteban posteriormente, nuestro primer mártir al parecer en la historia de la iglesia. De allí que la palabra testigo nos recuerda que la misión, la tarea, es un esfuerzo de corte riesgoso también. No lo ignoremos, no lo pasemos por alto. Pero en cuarto lugar, esa misión tiene otra característica. Es una misión sin frontera. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a decirlo de esta forma. Ustedes tienen la responsabilidad de compartir este mensaje, esta experiencia, esta vivencia conmigo en esta ciudad, pero además de ella en la provincia, más allá de la provincia y más allá del país, más allá de las fronteras que están cerca o lejanas de ustedes. Donde hayan personas que no conozcan de Dios, deben ser alcanzadas con ese mensaje. Es lo que Cristo le planteó a los discípulos en ese momento. Es una tarea muy hermosa. De allí que ese tercer planteamiento del texto nos ubica en una misión, repito, sobrenatural, que requiere la intervención sobrenatural, una misión vivencial, una misión de alto riesgo y una misión sin fronteras. En cuarto lugar, hay otra enseñanza en el pasaje. Tiene que ver con el tratamiento, voy a utilizar el término del duelo, de la separación. Usted se dirá, ¿de dónde saca eso del pasaje? Bueno, recuerde, cuando Cristo asciende, los apóstoles se quedan mirando al cielo. Y una vez que Él desaparece, no quitan la mirada del cielo. Y hay la intervención de dos personas vestidas de blanco que de alguna manera los hacen reaccionar. Galileos, ¿qué están mirando a los cielos? De la misma forma como Él se fue, retornará.
permítame decirle que Dios tiene una manera muy particular en este texto de tratar, de atender el duelo, la separación, en este caso entre los discípulos y Jesucristo, quien parte. Es importante que observemos eso, porque en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación o carencia, Dios tiene su forma, Dios tiene sus maneras de acercarse a las personas, de hacerlas reaccionar y no olvidar la misión que le acaban de dar. Le acaban de dar una tarea y ellos todavía se quedan perdidos, como se dice popularmente, en el espacio, idos, y alguien o dos personas le hacen reaccionar. Mi tercera pregunta para esta noche. ¿Qué aprendizaje tenemos de este texto? Parece sencillo, lo sé, y he tratado de no profundizar mucho sobre el mismo, sino tratar de dar algunas lecciones prácticas. En este caso, déjeme compartirle algunas de ellas para cerrar nuestro acercamiento al pasaje que estamos estudiando. Pensando en nosotros, en primer lugar, no dejemos que las preocupaciones, crisis, pandemias, tomen el control de nosotros y que no nos deje ver la obra que Dios está haciendo o la obra que Dios está por hacer. Eso es importante. Este tiempo de cuarentena, de reclusión, de pandemia, es una gran oportunidad para ver qué hace Dios, qué está haciendo Dios, cómo está obrando Dios en la humanidad. No solo en Venezuela, sino en toda la humanidad. En nuestro caso, nuestro país sufre doble pandemia. La situación crítica, social, económica, política, demoníaca, etc. Es terrible. Eso se ha estado viviendo por mucho tiempo y es muy doloroso, muy crítico. Roba la paz, roba la tranquilidad, quita de nosotros el acto esperanzador o quita el acto esperanzador de muchas personas. Y solo su mente, su pensamiento, sus sentimientos, sus acciones están concentradas o giran alrededor de esa situación. Y hay una pregunta que, como los apóstoles, también se hace: ¿cuándo va a terminar esta situación del país? ¿O cuándo va a terminar esta pandemia, esta crisis física que estamos viviendo en la humanidad en estos momentos? La recomendación desde este pasaje: no deje que ellos le controlen. Controlemos la ansiedad, la preocupación. Hay formas de hacerlo y voy a mostrarle la segunda lección que tiene para nosotros. Recordar que el control de las cosas, de los tiempos, lo tiene Dios. No tenemos el control. Eso es importante. ¿Qué es lo que nos da ansiedad? El saber que no puedo controlar las cosas. Pero hay alguien que sí las controla, que no ha perdido el control, que está vivo y activo en este planeta Tierra. Me estoy refiriendo a Dios, y es lo que Lucas narra en este texto sobre la enseñanza de Cristo a los apóstoles. No la olvidemos nosotros. No olvidemos una ocasión cuando Cristo le dijo a los discípulos: si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará de ustedes? ¡Qué bello! ¡Qué lección tan especial! En estos momentos vale la pena recordarlo. Tercero, la pandemia, la cuarentena no es un impedimento para continuar con la misión. Es un obstáculo para quienes construyen sus esfuerzos en templos, en instalaciones, en costumbres, etc. Pero no para quienes entienden que podemos ir más allá de las cuatro paredes de un edificio. Con pandemia o sin ella, cambia la forma de hacer misión en la actualidad. Eso no lo podemos esconder. En otras palabras, es reinventarnos para salir adelante con nuestra tarea. En estos tiempos de pandemia es urgente que busquemos otras formas, otras maneras de realizar el trabajo. Por ejemplo, para mencionarle algunas,
se conoce como telemensaje. Dícese mensaje de texto, WhatsApp, mensaje de voz, llamadas telefónicas, etcétera, que no lo impide un proceso pandémico como esto, o el uso de las diversas redes disponibles. Entonces, sobre la misión, recordemos lo siguiente. Podemos hacerla aunque cambien las formas, el contenido se mantiene. La misión sigue siendo sobrenatural, no la olvidemos. Tiene la presencia activa hoy del Espíritu de Dios. Yo puedo ver cuántas cosas Dios ha estado haciendo en estos días, en la vida de muchas familias, en la vida de muchos países. Hay iglesias que han multiplicado sus grupos de vida, si algunos lo llaman, otros grupos de descubrimiento, otros células o grupos familiares. Por ejemplo, hay una iglesia recientemente en la ciudad de Orlando que con esta situación de pandemia ha logrado multiplicarse en varios países del mundo y plantar 50 nuevos grupos de vida, que son prospectos de 50 nuevas iglesias. Dios está obrando poderosamente. El Espíritu Santo está obrando porque esta obra es sobrenatural y Él no ha dejado de obrar. La misión sigue siendo vivencial. Tenemos que decir como Juan, aunque no le hayamos tocado, no le hayamos visto, pero sí somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también recordar lo que planteó Juan. Mire, hay un detalle muy lindo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La misión muestra esa práctica de los seguidores, de los amigos, de los discípulos del Señor Jesucristo en la actualidad. La misión sigue siendo sacrificial. Se corren altos riesgos. Vivimos en un mundo donde hay cierta libertad. Pero, por ejemplo, hay enormes riesgos en países donde no hay tal libertad. Hay riesgos también en la actualidad con esta cuarentena, con esta pandemia. Hay hermanos necesitados, nuestro prójimo con muchas carencias y a veces algunos por temor no quieren salir a compartir por temor a contagiarse. Hay sistemas de resguardo, de protección que podemos utilizar y no dejar de hacer la tarea, no dejar de atender a nuestro prójimo, no dejar de correr los riesgos. Conocemos los riesgos, debemos seguir adelante. Pero también la tarea no tiene fronteras, como le acabo de mencionar. Las redes sociales han tumbado las paredes. El WhatsApp, telemensaje, etcétera, nos han dado la gran oportunidad de acercarnos a muchas personas en diferentes lugares en el mundo. Tengo la experiencia de poder recibir notas, mensajes de personas que me ven, que me escuchan a través del Facebook, a través de YouTube, a través de Telegram, a través de WhatsApp, a través de Instagram, etcétera, con grandes testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No hay fronteras. La pandemia, la cuarentena, la crisis aún en Venezuela no son obstáculos, son obstáculos que pueden ser superados, vencidos y seguir realizando nuestra tarea. Y finalmente, realicemos esta tarea basado en una experiencia mayor, mucho, mucho mayor. ¿Cuál es? El Señor Jesucristo retorna. Sé que muchos han profetizado que estamos en el tiempo del retorno de Cristo. Yo no sé si eso es cierto o no. No soy profeta ni hijo de profeta, pero una cosa sé. El Señor Jesucristo retorna. ¿Cuándo? No es mi preocupación. Eso está dentro del tiempo y dentro de los planes de Dios. Pero eso me mueve a continuar porque hay mucha gente que de retornar el Señor Jesucristo no tendrán la bendición, el privilegio de estar con Él para siempre, sino perdidos. Eso me desafía a continuar con el trabajo. No importa si hay pandemia, si hay crisis, si hay situaciones, nuestro trabajo debe continuar. En conclusión, permítame terminar con lo siguiente. Colegas, amigos, este texto es muy especial. Ya han podido observar un proceso tan sencillo y práctico de mucha utilidad para nosotros en este día. Usted puede hacerlo. Usted puede acercarse a las Escrituras y desarrollar
dependiendo de su género literario. Pero también recuerde, con este pasaje nosotros sencillamente tenemos un desafío: continuar con nuestro trabajo en medio de cualquier situación. Espero que esto pueda serle de utilidad y estoy dispuesto a responder a alguna pregunta o algún planteamiento que ustedes quieran hacernos. Me alegra verles, es una bendición, un privilegio haber compartido por este medio con mis colegas venezolanos.